Buenos días y bienvenidos televidentes. Hoy analizaremos cómo un conflicto a miles de kilómetros, específicamente la reciente tensión entre Estados Unidos e Irán, ha sacudido la estabilidad macroeconómica del Perú. Nuestro país presenta una vulnerabilidad estructural crítica. De acuerdo con nuestra fuente del Oriente, importamos más del 80% del petróleo que consumimos, lo que nos convierte en tomadores de precios internacionales. Este escenario ha golpeado directamente a nuestras empresas, incrementando los costos operativos de logística y transporte, y trasladándose al consumidor final a través de una inflación que ha presionado los precios del petróleo. Y la problemática se centra en cómo este choque de oferta manifestado en el encarecimiento de combustibles ha desestabilizado el mercado interno y el poder adquisitivo de los hogares peruanos. Para entender el impacto del PBI, primero debemos ver qué ocurrió. Desde el 28 de febrero de 2026, el conflicto entre Estados Unidos e Irán provocó el cierre parcial del estrecho de Hormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial. Como resultado, el precio internacional del barril superó los $99. Como el Perú es un importador neto de petróleo, este choque externo se traslada directamente a los precios internos, tal como explica Petroperú, que ajusta sus tarifas de combustible según la cotización internacional y el tipo de cambio. Pero ¿por qué dependemos tanto del petróleo del exterior? Si observamos este gráfico, en la década de los 90, el Perú producía más de 20 millones de barriles de petróleo al año. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa producción fue disminuyendo de manera sostenida hasta representar hoy solo una fracción de lo que antes se producía. Al reducirse nuestra producción interna, el país pasó a depender cada vez más de las importaciones para abastecer la demanda nacional. Por ello, cualquier incremento en el precio internacional del petróleo termina trasladándose rápidamente a nuestra economía. Esto incrementa los costos de producción en sectores como minería y hidrocarburos, manufactura y pesca, que utilizan combustibles para operar y transportar sus productos. Este efecto coincide con el estudio de la UPC, el cual concluye que los choques petroleros afectan de manera significativa el crecimiento del PBI peruano, aunque su impacto suele ser temporal y se disipa en menos de un año. En conclusión, el Perú no entra en recesión únicamente por la guerra del Medio Oriente, pero sí experimenta una desaceleración temporal del PBI debido al aumento de los costos de producción en sectores clave, precisamente en un contexto en el que la economía buscaba consolidar su recuperación. Esta problemática afecta a la tasa de desempleo. Para analizar el impacto en el mercado laboral, debemos mirar los siguientes datos. Nos informa el BCR que la tasa de desempleo abierto se sitúa en el 5.0%. La verdadera problemática del sector transporte radica en la informalidad, que supera el 80%. Por ello, el alza del petróleo no genera un desempleo tradicional, sino un violento incremento en el subempleo por ingresos. Desde un enfoque macroeconómico, cuando el diésel duplica su valor por choques internacionales pasando de 12.50 a montos de 23 y 25 por galón, según los datos gremiales de RCR Perú, se genera un incremento drástico en los costos operativos. Al reducirse los márgenes de ganancia, muchas empresas contraen su oferta y paralizan unidades de forma indefinida. Esta situación golpea el rubro que agrupa más de 385.000 camiones y 7.000 buses a nivel nacional. Según nuestra fuente del diario El Pueblo, también esto se traduce en suspensiones y despidos masivos. Además, este desempleo impulsa un efecto rebote hacia la informalidad laboral, como advirtió Julio Raurrau de Connect. Normativas rígidas como la ley de puntos agravan la inestabilidad y terminan desplazando a los conductores hasta el subempleo para subsistir. Ahora Vilfor nos hablará sobre los índices de inflación. Antes de la guerra en Medio Oriente, Perú vivía con una inflación controlada. En enero de 2026 estaba en 1.70%, dentro del rango meta del PCRP. El petróleo Brent costaba cerca de $68 y el diésel en Lima estaba en 15 soles con 40 centavos. Todo cambió a fines de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, que respondió cerrando el estrecho de Hormuz, clave para el comercio mundial de petróleo. El crudo llegó a superar los $110 por barril y el diésel en Lima subió 50% hasta 23 soles con 10 centavos. Esto disparó la inflación. En marzo se registró la mayor alza mensual en 32 años y en abril la inflación anual llegó a 4.01%, rompiendo el rango meta de BCRP. Según Mario Vergara Silva, docente de posgrado en ESAN, el principal factor de este
repunte fue el encarecimiento internacional del petróleo. Jorge Chávez, expresidente del BCRP, lo llamó inflación importada, generada por el bloqueo de Hormuz y el alza de los costos logísticos. Hoy, en julio de 2026, el petróleo volvió a niveles previos a la guerra, cerca del $72, y los combustibles bajaron un 6% en junio. Pero la inflación sigue por encima del rango meta, ahora por el fenómeno del Niño, cerrando el primer semestre en 3.79% en Lima. Esto demuestra que al importar el 90% del petróleo que consume, Perú es muy vulnerable en shocks externos. La lección es clara: se necesita diversificar la matriz enérgica para amortiguar las futuras crisis. Ahora pasamos a lo que es políticas económicas, en la que encontramos que la alta dependencia de combustibles importados expone la fragilidad de nuestra economía, ante choques externos mayormente. Julio Velarde, presidente de BCRP, advierte que los costos seguirán altos debido al agotamiento de los inventarios globales, mientras que por otro lado tenemos que el doctor Alejandro Narváez señala que la falta de transparencia en la comercialización interna impide que las reducciones de precios internacionales beneficien realmente al ciudadano. Ante la ineficiencia de los subsidios paliativos que no resuelven la alta informalidad del sector transporte, el Estado debe priorizar reforma energética profunda y mecanismos de mercado transparentes que aseguren un alivio real y directo a lo que es el usuario final. En conclusión, el impacto de los conflictos globales ha evidenciado la limitada resiliencia de la economía peruana, condicionada por una alta dependencia de combustibles importados, Para garantizar la estabilidad macroeconómica y proteger el ingreso de las familias, el Estado debe trascender los subsidios paliativos, como ya habíamos mencionado antes y también como lo mencionó Julio Velarde y el doctor Alejandro Narváez. Es urgente priorizar una reforma profunda de la matriz energética y la implementación de mecanismos de mercado transparentes que puedan asegurar que cualquier alivio externo se traslade con celeridad al usuario final. Como señala el doctor Narváez, el Estado debe garantizar que las reducciones del precio internacional del petróleo se reflejen realmente en el consumidor, fortaleciendo la fiscalización y la transparencia del mercado. Además, siguiendo las recomendaciones de Julio Velarde, presidente de BCRP y de Comex Perú, es necesario reemplazar los subsidios generales por apoyos focalizados e impulsar la diversificación de la matriz energética, para que el país esté mejor preparado frente a futuras crisis geopolíticas.